¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay. El lunes pasado le dedicamos un programa entero a una exposición que hizo Gonzalo Márquez. Gonzalo Márquez es un experto en movilidad, en transporte. Gonzalo Márquez fue director de transporte de una intendencia de Montevideo de hace algunos años. Y el otro día hizo una ponencia en la Facultad de Ingeniería, muy larga, muy profunda y muy conceptuosa, es decir, con conceptos muy pero muy claros. Y nos quedaba pendiente el futuro de lo que para él debiera ser, no, él traza 3 o 4 escenarios y después ustedes van a ver cuando finaliza que dice la decisión es política, no es técnica, porque los técnicos a veces dicen las cosas que hay que hacer, pero los que deciden son los que mandan en el país. Y entonces ahora tenemos este primer bloque de nuestro programa de hoy, que viene a ser el cuarto bloque o el quinto bloque de lo que dijo allí Gonzalo Márquez. Habla de las diferencias de velocidades entre tranvías, entre trenes, entre ómnibus, entre túnel sí y túnel no. Simplemente vean esto. Esto es un gráfico que nos muestra para 20, 30 sistemas LRT, o sea, tranvías, cuáles son uno de los atributos claves, la velocidad. Y fíjense que un tranvía puede ser un tranvía como el tranvía de Río de Janeiro, que se mueve a 17 km por hora, no es muy distinto de los 16 que vimos, o puede ser uno como el de Santos, que se mueve ya a 25 km por hora, que es el tipo de cosa que queremos. De vuelta, entonces, ¿existe una respuesta única a cuál es la velocidad de un proyecto de tranvía? No. ¿Qué es lo que separa al proyecto de Río de Janeiro del proyecto de Santos? Son los dos brasileros, los dos cerquita. ¿Por qué uno se mueve a 16, 17, el otro a 25? Por la infraestructura que está asociada a la priorización de esa unidad. Y esa es la clave, no si es un tranvía o no. Porque lo mismo podríamos decir para el BRT. También podríamos decir lo mismo. Fíjense, acá tenemos un BRT en Ciudad de México, la línea 7 se mueve a también 15, 16 km por hora. ¿Y eso por qué es? Y porque paran todos los semáforos, porque la priorización de circulación no es la adecuada, porque el corredor puede estar congestionado, porque cuando se superan las capacidades los ómnibus empiezan a pelotonarse uno al otro y no, por más que tengas circulación no vas a poder aprovecharla. Pero fíjense cómo este es el sistema de Lima a Perú y está de vuelta a los 25 km por hora. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Estos atributos no dependen, no tiene que ver con el tipo de vehículo que escojamos. Más bien tiene que ver con las inversiones en infraestructura que hagamos, que van a costar dinero. Ese es el punto. El partido no lo vamos a jugar ahí, no vamos a jugarnos el partido del desempeño del sistema en si ponemos un vehículo con riel o un vehículo con goma. Hay atributos que tienen los vehículos con riel que no lo tienen los vehículos con goma. Sí. Uno, es un viaje más estable. Cuando uno va en un tranvía o en un tren, ese bamboleo que uno ve, obviamente que esto también tiene que ver con sobre cuál es el pavimento que está rodando, claramente, también. Pero en principio, eso es un viaje más estable, asociado a un confort mayor, ¿no? ¿Qué más podría uno decir? Bueno, la capacidad. Bueno, de hecho, como vimos, si quisiéramos mover a decenas de miles de personas, hagámoslo con riel. Esto, y dirán, bueno, pero el BRT también llega hasta los 45.000, sí, pero esto es cuando empiezan a hacer desastres los BRTs. Esta va de mi lado. Esto es cuando los BRTs empiezan a servir demandas de este nivel, que empiezan a hacer cosas de metro, eso, si alguno de ustedes conocen el sistema de Transmilenio, por ejemplo, cada uno podrá hacerse su valoración en términos de calidad del sistema. O sea, lleva una enorme cantidad de gente, comparable con muchas líneas de metro, pero uno podría decir, estamos poniendo al BRT a hacer cosas que son de metro. ¿Ah? Pero eso es a esos niveles de demanda. Claramente no es ese nivel de demanda 4.300, 4.500. No. Estamos lejísimos de eso. Entonces decíamos, la diferencia en el desempeño va a estar dada por la infraestructura que pongamos al servicio de la circulación. Acá traje el mapa de la congestión de Montevideo. Acá los ciclos semafóricos de 18 de julio y de 8 de octubre, para que veamos cuál es el reparto de verde y de roja. ¿En dónde? En los cruces donde se genera la congestión, ¿no? Los cruces más complejos. En el caso de estos dos corredores, que sería donde se está pensando hacer la transformación 8 de octubre y Avenida Italia, bueno, está planteado que en 8 de octubre y Centenario, en 8 de octubre y Propios, y luego en el caso de Avenida Italia, en Avenida Italia
Luis Alberto de Herrera, y Avenida Italia y Luis Alberto de Herrera, Avenida Italia y Propios, y Avenida Italia y Bolivia, haya cruces soterrados. ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, justamente para poner la infraestructura al servicio de que la semaforización no detenga nunca a la circulación del BRT. ¿Bien? Porque, por ejemplo, si tuviéramos que acudir a la semaforización para que le diera algo así como una prioridad absoluta al BRT, lo que haríamos sería congestionar enormemente las transversales. Entonces, tampoco este proyecto, en cualquier versión, no debería de ser identificado como el proyecto de los troncales y que reviente el resto de la ciudad. No se trata de eso. Porque, en 8 de octubre y Propios, el 47% del verde está para 8 de octubre y el 53% está para Propios. ¿Por qué? Porque es la confluencia entre dos grandes avenidas. Yo no le puedo dar el 70% en ese cruce a 8 de octubre, semafóricamente, porque voy a destruir Propios. Entonces el recurso del soterramiento resuelve este problema en los cruces principales, ¿no? Y ahí empezamos a tener que destinar recursos en infraestructura para asegurar las prestaciones, los atributos que queríamos del sistema. Y fíjense que todavía no hablé si tiene riel o no tiene riel. Esto es independiente, es lo que queremos, cómo queremos que ocurra la circulación y cuál es el rol que la infraestructura tiene para asegurar esos atributos. Ahora, también hay aspectos relacionados al material rodante. Entonces, sí, un proceso de transformación requiere un tipo de material rodante que también sea una imagen de renovación. Eso lo tiene tranvía, y uno diría, ese es el gran argumento que tiene en cuanto a la calidad percibida, ¿no? O sea, a uno le muestran, esto es lo que vas a tener, y uno dice, ok, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque eso es frecuente, eso es rápido, es previsible. Uno le adjudica implícitamente todo eso porque es un tranvía. Pero esa dimensión no se juega en este vehículo, se juega en lo que dijimos, en los cruces, en la circulación, y eso es independiente. De hecho, bueno, ya veían cuando les mostraba los tranvías, hay tranvías que se mueven a 12, 13 kilómetros por hora. El tranvía de Toronto, por ejemplo, es un tranvía lentísimo porque circula en condiciones de tráfico mixto. ¿Para qué queremos un tranvía que circule en condiciones de tráfico mixto? Al final del día, sí, vamos a sentir como que estamos arriba de un tranvía y capaz que nos sentimos bien por eso, pero no es eso lo que va a mejorar el funcionamiento del sistema. Ahora, este es un tranvía y esto no es un tranvía. Esto es un vehículo con ruedas. ¿Ah? Y seguramente desde ahí la mayor parte de ustedes no se hayan dado cuenta que esto no es un tranvía. ¿Ah? Pero esto no es un tranvía. Porque lo que ha ocurrido en los últimos años es una suerte de hibridación. Si teníamos esta charla hace 10 años y queríamos montar un sistema troncal cero emisiones, íbamos a ir acá. Porque no estaba desarrollada la tecnología que hoy brindan los vehículos biarticulados 100% eléctricos. Y entonces, pero nosotros tenemos que tomar la decisión ahora, no en el 2013. Si lo hubiéramos tenido que tomar en el 2013 y queríamos un sistema cero emisiones con determinadas características, era aquello. Hoy son otras las consideraciones. Y uno podría decir, bueno, yo quiero tener un tranvía y estoy dispuesto a pagar el triple. Bien, yo no tengo nada para argumentar sobre eso. Simplemente uno tiene que tener claro qué es lo que está comprando al pagar el triple. ¿Está comprando más velocidad? No. ¿Está comprando más frecuencia? Tampoco. ¿Está comprando más previsibilidad? Tampoco. Lo que sí va a ocurrir es que sí podemos montar un sistema basado en este tipo de vehículos y en vez de y vamos a poder liberar recursos, porque vamos a haber gastado la tercera parte en este componente, para destinar cientos de millones de dólares en infraestructuras que aseguren el paso frecuente, previsible, bajo cualquier condición, siempre. Y ese es el punto. No es que al final del día gastes más, es que es lo que estás gastando. Cuando estás gastando, ¿qué es lo que estás obteniendo a cargo? Y luego, la definición de qué infraestructura aplicar en un caso o en el otro debería de ser guiada por las mismas consideraciones. Si este cruce lo tengo que resolver porque entiendo que no lo puedo resolver semafóricamente 8 de octubre y Propio, si preciso un soterramiento, punto. No importa que lo que gire, que lo que vaya ahí es un tranvía o es un vehículo con ruedas. Preciso un soterramiento en 8 de octubre y Propios. Preciso un soterramiento en Tres Cruces. ¿Qué va a ocurrir cuando llega a Tres Cruces? No, bueno, llegan a Boulevard Artigas y vean cómo resuelven para llegar. Bueno, nadie va a querer eso, tener un sistema que apunta a ser un sistema de altísima calidad y que nos pueda resolver bien
los nodos de circulación. Ahora, resolver los nodos de circulación es complejo. Y resolver la circulación en el área central de la ciudad es más complejo todavía. Y ahora vamos a ir a eso. Bueno, entonces, estas dos líneas, que serían la primera etapa de la transformación, benefician al 25% de los usuarios de la red. La línea, le hemos llamado la línea A, desde el centro de Plaza Independencia hasta Zona América, la línea B hasta el Pinar, con la capacidad de personas que tienen que tener estos troncales, se resuelve con una frecuencia a 2 minutos de vehículos como este que veíamos, que tienen una capacidad de 220 pasajeros. Un vehículo como este tiene un poco más, tiene 300 pasajeros, pero este tiene 220. Entonces resulta que, hagan cuentas, 220 pasajeros a una frecuencia cada 2 minutos son 30 frecuencias por hora. 30 por 220 son 6.600 pasajeros hora. O sea, estamos sobrados, y de hecho la idea es que el sistema nazca holgado, justamente nazca con la capacidad de recibir nueva gente. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, no importa que pongamos un cohete arriba de esto, porque los hábitos de movilidad de la gente no se mueven de la noche a la mañana, pero sí con el tiempo, Entonces necesariamente el objetivo es obviamente servir mejor al público actual, pero poder atraer nuevo público. Entonces el sistema tiene que poder escalar. En 8 de octubre se resuelve con una frecuencia de 2 minutos y en Avenida Italia se resuelve con una frecuencia a 4 minutos, el doble. O sea, el doble. Están espaciados en el doble de tiempo por el hecho de que acá hay menos gente. Como decíamos, es el corredor número 3. Como concepto, esta red estructurante que hay que armar no debiera de tener en ningún caso frecuencias de más de 5 minutos. O sea, porque hay que hacer, como dijimos, hay que hacer el esquema de troncoalimentación. El esquema de troncoalimentación, que es este que les decía, implica transbordos. Los transbordos son un problema desde el punto de vista del viajero. A ninguno de nosotros nos gusta hacer transbordos y de hecho lo sentimos como una penalización en el tiempo de viaje, que solamente la vamos a poder aceptar si de todos modos lo que hoy yo hacía de acá a acá, voy a decir ejemplos concretos. Yo hoy voy desde Zona América hasta Plaza Independencia en 68 minutos y con el sistema nuevo voy a ir de Zona América a Plaza Independencia en 43 minutos. Entonces ahí no voy a tener un problema en poder hacer un transbordo que a una frecuencia de 2 minutos me va a implicar, digamos, en determinadas condiciones, ¿no? Esto es en infraestructuras determinadas, pero la condición para hacer el transbordo siempre es esa. Tengo que transbordar a algo que sea automático, donde yo le baje la penalización al transbordo. Por eso es que la velocidad importa tanto en esto, porque al final del día tengo que hacerte que ganes, y que ganes bastante en velocidad para que aceptes el transbordo. Estamos escuchando a Gonzalo Márquez, este experto en movilidad, experto en transporte, que hace pocas horas brindó una charla técnica en la Facultad de Ingeniería. Vemos un nuevo tramo de su ponencia hablando de cuál sería el objetivo final de esta transformación que se quiere aquí en el transporte metropolitano de nuestro país. La troncoalimentación es en sí un proceso de eficiencia pura. Es dejar todos esos recorridos solapados, esos son ómnibus, kilómetros, horas hombre de choferes que el sistema está pagando, y justamente eso se resuelve en un sistema de altísima eficiencia en el tronco común y luego con líneas que se conectan allí. Eso hace que se liberen recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Ómnibus que se usaban para que la 110 venga de Beloni y Espadaña hasta la Plaza Independencia, ahora no va a ir más de Beloni y de Espadaña hasta la Plaza Independencia. Va a ir de Beloni y Espadaña al intercambiador Beloni. Y luego va a estar rebotando, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Todo el gran trayecto que hacía desde el intercambiador Beloni a la Plaza Independencia ya no lo hace. ¿Qué ocurre con esas horas hombre, con esos vehículos y podría seguir, son decenas de líneas en donde la lógica es esa? ¿Qué es lo que ocurre con esos vehículos que se estaban usando hoy para prestar el servicio? Y se redistribuyen, primero, en las propias líneas que van a generar conexión. O sea, en este caso que yo decía, la 110, que tiene una frecuencia, qué sé yo, a 7 minutos,
hoy en hora pico, va a tener la 5. Parte de los recursos que yo libero los uso para reforzar esas líneas que se van a conectar. Pero además de eso, es tan grande el potencial de eficiencia que me quedan recursos para volcar hacia otras líneas. Líneas que no tienen nada que ver con el corredor 8 de octubre o con el corredor Avenida Italia. Y puede ser, digo, porque este trabajo todavía no está hecho. Hay algunos escenarios, ejercicios, pero eso todavía no está hecho. Y está bien que no esté hecho, porque no es ese problema clave hoy que hay que resolver para seguir avanzando en el proyecto, ¿no? Pero puede ser que termine reforzando servicios en la línea 306 o en la 124, que no tiene nada que ver con el corredor 8 de octubre. ¿No? Para eso tengo que ir al pago por kilómetros. Recuerden que se los había dicho, pero eso es otra idea. Porque al final, lo que quiero es tener una línea, una red más densa. O sea, quiero, con esos recursos puedo hacer recorridos que hoy no hago, puedo llegar a lugares que no llego, puedo generar más frecuencias en líneas que ya tengo, o dar conexión a lugares que hoy no lo tienen, o que tienen una frecuencia de un ómnibus por hora, uno cada media hora, y puedo, con esos mismos recursos, redistribuyéndolos en el territorio, mejorar otras condiciones que no tienen que ver solamente con lo que ocurre en los troncales. Lo que ocurre en los troncales es muy importante, sí, y seguramente un proyecto de estas características va a terminar siendo juzgado por su desempeño en los troncales, pero hay otra parte muy relevante que es cómo eso permea en el resto del territorio, mejorando y dando acceso a personas que hoy tienen un sistema de transporte limitado. Bien, voy a acelerar. ¿Cómo hacemos para generar esas condiciones? Precisaríamos otra presentación en cada uno de los corredores, pero quédense con esta idea. Este es el perfil de circulación en 8 de octubre. Aquí está la sede. Ven, este es un vehículo que está en sentido al centro, esta es una parada central y este es un vehículo que está en sentido hacia Zona América. Fíjense que todo el perfil de la acera, en este caso la sede nacional, no hay circulación de transporte privado. ¿Dónde está el transporte privado? Está en un par vial que se genera entre darle la vuelta a Rousseau, desde antes del intercambiador Belloni, y luego Rousseau, Belloni y Urquiza, y luego a través del túnel Colonia, termina generándose un par vial de 10 kilómetros. Y eso es una oportunidad enorme que tiene 8 de octubre, porque es como la posibilidad de ampliar la capacidad de 8 de octubre sin ampliar 8 de octubre, porque 8 de octubre no lo va a poder ampliar. Ese es en el sentido entrante. En el sentido saliente hay dos carriles de salida. ¿Por qué? Porque no hay un par vial para el otro lado. No tenemos lo mismo que tenemos hacia un lado, no lo tenemos hacia el otro. Entonces aprovechamos esa característica de 8 de octubre que nos permite tener un perfil de circulación como este que prioriza en forma total y completa el transporte público. ¿Qué es lo único que circula acá? Circula la línea. No circulan 20 líneas, circula la línea A, punto. Entonces, ¿qué están esperando estas personas que están acá? La línea, su línea, la única línea. No existe que están esperando la 102, la 109, la 105, la 36, no, están esperando la única línea que va por ahí. ¿Bien? Bueno, en el caso de Avenida Italia, en vez de tener una parada central, se tiene dos paradas laterales, se desfasan las paradas para no terminar de comerse todo el cantero de Avenida Italia, porque si tuviéramos la misma lógica de una parada central en el medio del cantero que sirviera en los dos sentidos, no existiría más el cantero de Avenida Italia, y el cantero de Avenida Italia es un activo para una cantidad de gente que lo usa. Entonces, ¿el cantero es afectado? Sí, cuando digo afectado hay una parte, un par de metros del cantero que se llevan a armar. Hoy Avenida Italia tiene 3 carriles por lado, se genera uno adicional hacia el centro de la calzada, que come un par de metros del cantero y que genera la circulación exclusiva, como están viendo acá, del BRT de Avenida Italia. Y luego las paradas se desfasan, justamente, entonces los que están acá están esperando en un sentido y los que están acá están esperando en el otro, y en el medio está esa cinta verde y está la ciclovía que también permanece en el centro de Avenida Italia. Luego, en Tres Cruces, esa es la obra más compleja de todas, la confluencia de las dos líneas en el inicio de su trayecto hacia el centro. Hoy allí tenemos el túnel de 8 de octubre, que es una infraestructura que brinda un valioso servicio porque conecta 8 de octubre con 18 de julio por debajo de Boulevard Artigas, y eso está muy bien, pero desde el punto de vista del transporte está muy bien, pero está mucho mejor desde el punto de vista de los autos que del transporte público. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios de las líneas 8 de octubre querríamos en realidad tener una conexión directa con Tres Cruces y no que me deje a 300 metros antes de Tres Cruces o 400 metros después de Tres Cruces. Y eso no lo puedo hacer, ¿por qué? Bueno, justamente porque es una infraestructura que está pensada para pasar. Y el transporte público
tiene que pasar, pero además tiene que parar. Por eso es que todo ese nodo se genera. Se sigue teniendo, bueno, acá están viendo la línea de 8 de octubre. Hoy tenemos un nivel 0, que es la Plaza de la Bandera, y un nivel -1, que es donde está el túnel. Vamos a tener un nivel 0, que va a ser el de acceso a esta infraestructura, un nivel -1, que es donde circula la línea B, la de Avenida Italia, y un nivel -2, que es donde circula la línea de 8 de octubre. ¿Por qué se generan múltiples niveles acá? Para que no haya entrecruzamiento, justamente entre las unidades, si no tendríamos que poner algo que resolviera la intersección. Entonces acá tenemos vino desde el túnel de 8 de octubre, digamos, en su versión actual, desde la boca, está haciendo parada en un andén central y luego se va a dirigir hacia 18 de julio. Y acá tenemos este otro que está saliendo hacia 8 de octubre. Esto ocurre en el nivel -2. Obviamente todas las personas que están acá ya pagaron, ¿no? O sea, las personas que están adentro de esta infraestructura ingresaron teniendo que presentar su tarjeta, teniendo que validar su viaje para poder estar acá. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, estos están esperando a esta. Y acá tenemos la línea B, la que venía de Avenida Italia, que a la altura de la Médica Uruguaya se hunde y circula, acá es donde empieza a circular por abajo, circula por abajo de Avelino Miranda, ¿no? O sea, tiene Avelino Miranda arriba, por eso es que está como en este ángulo medio perpendicular a la de 8 de octubre, ¿no? Porque está justamente, recién hizo el giro y está haciendo parada acá. ¿Qué es lo que hace luego? Circula por acá, agarra esta senda y va a ir convergiendo con esta otra en su única salida de las dos líneas hacia 18 de julio. Y luego acá tienen la senda de circulación en el sentido B, en el sentido saliente de la línea de Avenida Italia. Bien. Bueno, la resolución de Tres Cruces junto con la circulación en el área central de la ciudad conforman claramente el mayor desafío que un proyecto de transporte público en Montevideo del área metropolitana puede tener. Esto es bastante claro. Un proyecto va a ser tan bueno como buena sea la resolución en su sección más compleja. Porque en Avenida Italia somos todos crack. Sí, todos podemos resolver la circulación exclusiva en Avenida Italia. Y una parte del partido se juega ahí. Sí. Pero la parte más grande del partido se juega en el área central. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la mayor densidad semafórica, en el caso de 18 de julio, la mayor densidad peatonal de la ciudad, tenemos actividades propias de un centro comercial a cielo abierto, como es 18 de julio, tenemos un promedio de 130 cortes de circulación anuales. Cuando digo no son 130 días, que no es eso, son 130 veces en un año en donde el transporte público actual tuvo que desviar, no pudo seguir con su ruta habitual por 18 de julio. ¿Cuáles son las razones por las cuales tuvo que desviar? Múltiples. Desde obras de mantenimiento, porque abajo de 18 de julio tenemos la red Arteaga, que tiene 100 y pico de años y sus conexiones, porque tenemos eventos culturales, porque hoy arrancó la vuelta ciclista y se cortó 18 de julio, y después de turismo está el 90 aniversario de Citarrosa y hay un tremendo espectáculo sobre la Plaza Fabini y se corta 18 de julio, y porque también allí se hace el 8M, y porque así también se hace el Día de los Desaparecidos, y el Día de la Diversidad, y el de los Mártires Estudiantiles, y las N cosas que se les ocurra. También allí hay choques, porque hubo un choque de un taxi que se tiró en roja el 18 de julio, y chocó un peatón, y vino la técnica y dijo, esto acá hasta que no venga el juez, esto está cautelado, y el resto a los laterales. Bien. ¿Qué es lo que produce hoy todo lo que ocurre en 18 de julio? Las peores velocidades de circulación. Las peores velocidades de circulación en transporte público de toda la ciudad. Acá tienen el mapa de circulación y pueden ver lo que ocurre en realidad en toda el área central, ¿no? Las velocidades de circulación que son más bajas. Y uno dice, bueno, allí donde está el mayor problema, también allí donde está la mayor oportunidad. Porque también allí, bajo determinadas formas de resolución de ese problema, se pueden ganar buena parte de esos minutos de viaje que son uno de los objetivos centrales de la transformación.
Los principales problemas del transporte, según el experto Gonzalo Márquez, son los tiempos de viaje, las frecuencias y la previsibilidad. ¿Qué quiere decir la previsibilidad? Saber que dentro de 5 minutos pasó un ómnibus y allí lo voy a estar esperando. Saber que a tal hora llego a tal lugar. La previsibilidad es una de las cosas que menos o que más difícil es de prever. De esto nos habla en este último bloque de su ponencia en la Facultad de Ingeniería el experto Gonzalo Márquez. ¿Cómo resolver, en definitiva, la circulación en el área central de la ciudad? Se analizaron todas las opciones que se les puedan ocurrir de ideas novedosas de por qué no usan las paralelas, Colonia, Mercedes. Todo eso uno lo puede pensar, en algunas versiones un poquito afiebradas, puede pensar que use Cerro Largo y Galicia, pero no se trata tampoco de alejar a la gente que usa transporte público a 600 metros del centro, porque en el centro es donde está el atractivo de los viajes. Buena parte del destino de los viajes está en 18 de julio, entonces es un activo para el sistema en realidad circular. Es un problema, pero a su vez es un activo, justamente porque es donde queremos estar, ¿no? Entonces analizaron opciones, las lógicas de Colonia, Mercedes, 18 de julio en un sentido, en el otro, en Colonia y Mercedes, todas las cosas que se quieran pensar, se analizaron. Omití decir que hay una cantidad, buena parte de las cosas que estamos viendo acá, tienen estudios publicados, habrán sentido seguramente muchos de ustedes. Todos esos estudios están publicados, en particular hay uno acá que hizo la gente de CCI, que se llama el estudio de alternativas de circulación en el área central de la ciudad, masacote de 250 hojas, que analiza todas las opciones. Ahí la tienen, Rodolfo, ese. Digamos, los pros, los contras que puede haber por circular por acá y por allá. Bueno, toda esa serie de alternativas se analizaron. También se analizó la opción del soterramiento en 18 de julio. Y ahí, bueno, y eso es parte de esto que hemos estado discutiendo en los últimos meses, ¿no? A ver, y ahí como concepto, hay un trade-off entre una cosa, entre la complejidad de la obra y luego los atributos que el sistema va a tener. Eso es una ley de hierro. Más obra, más complejidad en la obra, más problemas en el corto plazo, voy a poder resolver mejor los problemas que quiero resolver en el sistema de transporte en el largo plazo. Al revés, una intervención que tenga como ventaja, y más costosa también, ¿no? O sea, obra más compleja, obra más costosa, obra socialmente más compleja de gestionar y políticamente, todo lo que implica una obra de una envergadura de ese tipo en 18 de julio, bueno, tengo todo eso, voy a obtener luego, por las décadas siguientes, una operación, la mejor operación que voy a poder obtener. Al contrario, cuando empiezo a tener opciones de obra, digamos, más sencillas, voy a obtener como beneficio una menor afectación, un menor costo, menor plazo de obra, menor problema a gestionar, pero voy a estar trasladando el problema de la gestión posterior del sistema. Ahora, ¿por qué se analizaron? Me refiero a la gestión que afecte los atributos, ¿no? De vuelta, esto siempre es tiempo de viaje, frecuencia, previsibilidad. Ahí es donde se juega el partido, ¿no? Entonces, ¿por qué se analizaron opciones de soterramiento? Bueno, se analizaron porque parte de los atributos tienen que ver con eso. ¿Cuál? El tiempo de viaje, claramente. Obviamente que hay una reducción enorme del tiempo de viaje actual, que está en el entorno de los 23 minutos en hora pico, desde Plaza Independencia hasta Tres Cruces, pero con mucha variabilidad. O sea, el promedio es 23, pero hay 28, hay 20 también, pero hay 30 también. O sea, mucha variabilidad, producto de que justamente todo lo que ocurre hoy en la superficie es una superficie, digamos, caótica y difícil de poder predecir. En el caso del soterramiento completo, eso se pasa a un tiempo de viaje de entre 7 y 8 minutos. Si no hay un soterramiento completo y se circula en superficie, en circulación exclusiva, en superficie, donde sigue habiendo paradas, estas paradas que vimos, donde las personas validan el viaje, o sea, hay un componente de ascenso más rápido, porque las paradas esas las queremos para que las personas ingresen por todas las puertas. Bueno, en ese caso, dijimos 23 minutos la situación actual, 7, 8 la que sería con túnel. Bueno, se ubica en el medio, en torno a los 16 minutos, se ubica la opción con circulación en superficie, pero priorizada, habiendo sacado el tránsito de la circulación de 18 de julio.
¿Por qué también tiene sentido el soterramiento? Para asegurar la frecuencia. Hay un punto que es, 18 de julio es la convergencia de los dos ejes. Dijimos uno que va a frecuencia de 2 minutos y otro que va a frecuencia de 4. En 18 de julio se junta una frecuencia de 1 minuto y medio. Y esto, con las 33 intersecciones semaforizadas, gestionar las 33 intersecciones semaforizadas, que no... A ver, ¿vamos a poderle dar un poco de prioridad semafórica al transporte público en 18 de julio? Sí, algún margen podemos tener, pero son 33 intersecciones semaforizadas, 8 de las cuales tienen transporte público en las transversales. Y de vuelta, este no es el proyecto en donde no me importa lo que ocurre en el resto de la ciudad, porque lo único que me importa es lo que ocurre en el troncal principal. Entonces, darle más verde a 18 de julio va a ser penalizar Fernández Crespo, penalizar Eduardo Acevedo, Minas, Magallanes, Yaguarón, Yaguarón Ejido, Andes, Paraguay y Río Negro. Dije las calles en donde hay circulación de transporte público. Entonces, el túnel asegura la mejor circulación homogénea, o sea, hace que se puedan mantener las frecuencias y que los vehículos no se te apelotonen, que es parte del problema, y que luego puedan llegar arracimados a las paradas, y ahí empieza a haber problemas en la propia calidad del servicio. Está el tema de las interrupciones del servicio, lo que les contaba, 130 eventos promediales al año donde eso ocurre. Hay un aspecto asociado a la propia transformación urbana de 18 de julio. Ahí entiendo que hay visiones distintas sobre esto, pero la visión que está atrás de esta idea es separar el arriba del abajo. ¿Cuál es el objetivo del sistema de transporte público? La velocidad. Bueno, la velocidad, digamos que no se lleva muy bien con un entorno en donde la actividad humana florezca. Nadie quiere estar haciendo compras en un lugar que es una pista de carrera. No estoy diciendo que eso vaya a ser 18 de julio, digo para que se entienda, ¿no? Entonces, tenemos algo que queremos maximizar, por un lado, que es la velocidad en el transporte público, pero en el 18 de julio hay algo tan relevante como eso otro, que es, necesitamos que mejore toda la actividad, necesitamos que nuestra área central pueda parar el proceso de declive que tiene. Bueno, la separación del arriba y el abajo resuelve de buena forma eso, porque en el abajo se mantienen las mejores prestaciones. La velocidad ahí que tenemos simulada está en torno a los 31 km por hora, o sea, son velocidades de metro lo que ocurre ahí abajo. Y el arriba, justamente como pudiste sacar el transporte público para abajo, pudiste ampliar las veredas, pudiste generar espacios verdes, pudiste generar cosas aprovechando ese espacio. Y luego hay un tema de afectación al resto de la circulación, también, justamente. Parte de la circulación, la circulación en superficie del BRT en 18 de julio demanda una cantidad de espacio que va a requerir tomar definiciones con respecto a los autos. Por ejemplo, entre la Intendencia y la Plaza Independencia seguramente no van a poder circular autos. Pero también incluso tampoco puede haber hoy 2 sendas de circulación por sentido para los autos. Podrá quedar una. Bueno, puede haber diferentes afectaciones en un caso y en el otro. Y con esto voy terminando. Entonces, los soterramientos, ¿qué es lo que son una herramienta? Independientemente de que estemos hablando de vehículos con ruedas o con rieles, son herramientas que son válidas para resolver la circulación en área central de la ciudad. No son la única herramienta, pero son una que es la que maximiza los atributos que vimos al principio. A un costo, sí, obviamente, una obra enorme, con un costo grande, con un plazo importante y con afectaciones que son relevantes. Bien, y con esta termino. ¿Quién hace la síntesis final de todo esto? Tenemos un conjunto de intervenciones, llamémoslo en esto que hemos estado discutiendo de se circula por arriba, se circula por abajo. Tenemos un conjunto de dimensiones que uno diría juegan de una forma en una opción y que juegan de la otra en la otra opción. ¿Quién hace la síntesis de eso? Y no es técnica esa síntesis, no puede ser técnica. Y me hago cargo de lo que digo. Sería imposible que un técnico o que una visión técnica definiera qué vale más o qué vale menos. ¿Qué vale más? Tener menos tiempo de viaje, mayor previsibilidad, pero una obra que afecta menos. Bueno, cada uno de ustedes seguramente puede hacer su valoración de una decisión que es compleja, porque tiene un conjunto de dimensiones. Obviamente que cada uno de nosotros tenemos la nuestra, pero los tomadores de decisión política al final son los que le corresponde hacer esa síntesis final, en donde, digamos, obviamente estuvieron plasmados la valoración
de estos costos y de estos beneficios en cada uno de los casos, y bueno, la síntesis final termina diciendo, vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto otro. Y vamos a ingresar a nuestro último bloque del programa de hoy con un tema totalmente diferente, aunque por ahí tal vez no. ¿Por qué? Y porque vamos a hablar de tránsito, no de transporte. Aunque sí también, pero casi nada, de tránsito. Porque la UNACEP dio a conocer hace pocas horas los desastrosos números de fallecidos del año 2025. Estamos cada vez peor, eso es un dato de la realidad. Más allá de lo que las autoridades dicen intentar hacer o intentan hacer, cada vez hay más muertos y todos los días amanecemos con información, con noticias de gente fallecida en nuestras rutas y en nuestros caminos. El evento fue en la Torre Ejecutiva, en el anexo de la Torre Ejecutiva. Allí estuvieron autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y también una ponencia especial de su presidente, Marcelo Metediera. Y tenemos que trabajar en ese sentido, trabajar sobre la evidencia. Esto es evidencia. Esto que nos ayudó la Fundación Gonzalo Rodríguez, es evidencia. Una persona que circula sin casco y tiene un siniestro de tránsito, acá está el porcentaje de lesión en la cabeza. Esto es evidencia, esto es dato, por ejemplo, ¿no? O si, a veces decíamos en una capacitación que nos hicieron a toda la oficina de la UNACEP, si va un niño sin cinturón de seguridad en un auto y tiene un siniestro de tránsito a 45 kilómetros por hora, sale despedido y el impacto que tiene ese niño o esa niña es igual a que ese niño o esa niña haya caído de un quinto piso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿nos genera el mismo vértigo ver a un niño sentado en una cornisa de un balcón de un quinto piso que llevarlo sin cinturón de seguridad en el auto? No nos genera lo mismo. Sin embargo, la consecuencia directa es esa. O siguiendo trabajando con evidencia, hay un leve descenso de los fallecidos en rutas nacionales y un leve aumento en la jurisdicción urbana. Yo pregunto, la evidencia que tenemos dice que los radares que se instalaron en ruta bajó en un 52,9% los fallecidos en las rutas nacionales. Y esa evidencia, y yo quiero discutir con datos y quiero discutir con evidencia para planificar la política pública de la seguridad vial. Entonces yo creo que tenemos que trabajar desde ahí, dar los debates necesarios desde ahí. Las consecuencias cotidianas. Iliana, que es la que hace los talleres del día después, lo plantea con total claridad. Cuando una persona tiene un siniestro de tránsito y queda con discapacidad, porque aparte cada una persona fallecida, 4 personas quedan con lesiones permanentes y 10 quedan con lesiones graves, ¿no? A esa persona y a esa familia se le cortan los proyectos de vida. Tiene que modificar su casa, quizás sea el sustento del hogar. Entonces no es solo un problema de seguridad vial, también es un problema social que tenemos que abordarlo desde ahí. El uso de las motos, que muchas veces nos enojamos con las picadas y los escapes libres, que está bien. ¿No tendremos que analizar el comportamiento socioeconómico de la gente y del uso de la moto? A veces cuando vemos 2 gurises arriba de la moto que van a la escuela con la mamá o con el papá y nos enoja. Sí, claro, pero si no hacen eso, ¿qué dejamos los gurises en la casa? ¿Que no vaya al centro de estudio? Acaba de fallecer una niña de 11 años en Durazno porque iba a la escuela en moto, 11 años, pisó un cable de alta corriente. Entonces todos esos elementos son los que nos desvelan todos los días y con los cuales queremos trabajar para trabajar con criterio. Y además, por último de esta parte, la necesidad de la apropiación del trabajo en materia de seguridad vial. Esto no lo va a resolver la UNACEP sola, no lo va a resolver solo el Congreso de Intendentes, no lo va a resolver solo el Legislativo Nacional, ni Caminera, no. Lo vamos a resolver en la medida, desde lo institucional también está lo social, está la red de víctimas acá también, las unidades locales, la apropiación colectiva de esa construcción y trabajar todos en conjunto para tratar de cambiar esa realidad.
Porque si no tomamos las medidas que hay que tomar y las llevamos a territorio de manera colectiva, no van a tener funcionamiento, no vamos a poder cambiar esa realidad. Entonces, ahí paso, porque no lo habíamos hecho en una instancia formal, sí lo hemos hecho en juntas departamentales, en comisiones barriales, centros culturales, donde nos han invitado, que estas son las líneas estratégicas que definimos trabajar para este periodo y que se sustentan en la experiencia de muchos años de trabajo, congresos de intendentes, gobiernos nacionales, durante 15 años llevando adelante una política de seguridad vial con cosas concretas. Y la UNACEP más tiempo para atrás, ni que hablar, ¿no? Pero hay una sinergia definida en el presupuesto del 2015 que nos pone en perspectiva de todo lo que ha sido el orden a nivel nacional de leyes, del permiso de conducir único, registro único de conductores sancionado, un montón de cosas. Entonces, con ese acumulado entendemos que en esta etapa estas son las líneas de trabajo que proponemos trabajar durante todo este periodo, que tiene que ver con la UNACEP claramente como, de alguna manera, el rol que le da la ley de ser de alguna manera el quien lleve adelante el liderazgo de la política de seguridad vial a nivel nacional. Quiere decir llevar el liderazgo, no quiere decir ser el único que haga, por eso hablo de la construcción colectiva. Pero hay que hacerlo porque eso se había perdido de alguna manera. Hoy estamos acá, por suerte, y les volvemos a agradecer, pero está en el debate público los temas del tránsito, que tomó fuerza y relevancia, y bienvenido sea, porque cuando nos hemos encontrado con números negativos, también lo hemos puesto arriba de la mesa, porque entendemos que es una forma también de concientizar a las personas con los temas de la siniestralidad. El tema de educación, la seguridad vial en la educación, venimos muy bien. Si no pasa nada, este segundo semestre del año se incorpora en la educación de manera curricular, en cuarto año del liceo, una materia, un taller, de educación vial, de manera curricular. No di curricular porque después los docentes se enojan. Taller optativo, pero quien opte por ese taller lo va a tener que cursar. Y ahí trabajamos en UNACEP con colaboración de la Intendencia de Canelones para armar las bases para ese curso que ya está aprobado y está al ok. Y estamos conversando con las intendencias para que se suban a poder llevar este plan adelante. Además de estar trabajando con la UNIT para generar una especialización de fundamentos de la seguridad vial, donde los inspectores e inspectoras de tránsito de todo el país puedan tener una capacitación, donde los instructores e instructoras de las academias pueden tener una capacitación, las unidades locales y quien quiera participar ahí para tener una preparación distinta, mayor y mejor al momento de abordar los temas de la seguridad vial desde la perspectiva de la educación. La fiscalización, cuando hablamos de fiscalización, no hablamos de sustituir a nadie, necesitamos, producto de las coyunturas, fiscalizaciones focalizadas. Hoy el mayor problema que tenemos está concentrado en las motos, lo dicen los datos, lo dice la realidad. Y en ese sentido, saludamos y agradecemos el trabajo que viene haciendo el Ministerio del Interior, particularmente, con las intendencias que posteriormente se han subido de alguna manera, que han acompañado, porque si no se entiende mal el proceso. Algunas capacitan a los policías y a los comisarios, otros participan directamente en los operativos. Y tenemos allí el plan, el operativo Ñandubay, que ha dado los resultados que ha dado. ¿Cómo se revierte esta durísima realidad que acabamos de ver? Nosotros entendemos que se revierte con las 7 líneas estratégicas que planteamos, que fue el análisis que hicimos los primeros meses que asumimos la UNACEP, que tiene, lo digo con soberbia, el acumulado de 15 años de haber estado en una dirección de tránsito y una intendencia en el Congreso de Intendentes, y que no es un acumulado individual, es un acumulado colectivo de todas las direcciones de tránsito del país, que no es lo mismo que los intendentes, es distinto, es otro nivel, es otro ámbito, y ese acumulado plantea la necesidad de estas herramientas que estamos planteando. Te puedo garantizar que vas a cualquier dirección de tránsito y le preguntás y va a estar de acuerdo con todas las medidas que estamos planteando. Así que creemos que hay que ejecutar esas. Algunas son del Gobierno Nacional, que venimos avanzando muy bien, otras no dependen del Gobierno Nacional, dependen de las intendencias. Bueno, de alguna forma en algunas se van sumando, en otras están un poquito más retrasadas, pero tenemos que tratar de convencer. Me gustó cuando dijiste una sola de estas no sirve, 2 tampoco, 3 tampoco, tienen que ser todas, y no individualmente, sino colectivamente. Exacto, porque a ver, la UNACEP por sí solo, a mí me resulta bien fácil proponer y decir, yo propuse, no es mi responsabilidad y no me paro desde ahí.
Congreso de Intendentes, si no tiene las leyes que estamos planteando en el Parlamento o los decretos presidenciales, solo no resuelve. ¿Me explico? Entonces, si vos salís a fiscalizar y tenés dificultades porque no tenés un respaldo jurídico, porque no tenés la capacidad administrativa de tomar decisiones, que es lo que estamos planteando, el trabajo es ineficiente y es costoso. Entonces, por eso digo, hay un espacio maravilloso que es la Junta Nacional de Seguridad Vial, que está la UNACEV con presidencia, está el Ministerio de Interior, Ministerio de Transporte, Congreso de Intendentes, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura. Ahí es donde se ve el árbol y no la rama, y ahí es donde hay que tomar las decisiones políticas de la seguridad vial. Lo que acabamos de ver indica que el principal problema, o uno de los grandes problemas, son las motos. Sí. Y ahí hay varias cosas para atacar, ¿no? Desde que adquirís la moto. Sí, desde que adquirí la moto, desde el 2014 las motos se tienen que vender empadronadas y con casco, eso no pasa. Y si no pasa desde hace 12 años porque no hay capacidad de controlar, es una realidad. Por eso en junio del año pasado se le propuso al Congreso de Intendentes que tome la resolución administrativa de que aplique esa ley, pero que ayude con herramientas que ellos ya tienen. Que la moto se venda preempadronada por la web de SUSIBE, ya está pronto. Y que además pidan un permiso de conducir asociado a esa venta. ¿Para qué? Para que haya una persona responsable de esa moto, ¿no? Pero además también hay que entender el tema de la moto desde la perspectiva socioeconómica de las personas también. Porque se dan algunas discusiones. A mí me gusta hablar bien desde el llano y me hago responsable. Cuando vemos a la mamá o el papá con 2 niños que van a la escuela, ¿qué hacemos? ¿Los multamos? ¿Le decimos que no vayan, esos gurises no llegan a la escuela porque no tienen vehículo, porque no tienen transporte? ¿Qué hacemos? ¿No? Hace pocos días, lamentablemente, le pido disculpas a la familia. Falleció una gurisa de 11 años que iba en moto a la escuela porque tocó un cable o pisó un cable de alta tensión. Entonces, la moto juega un papel social y económico en la vida de las personas, que también hay que atenderlo. Una cosa son las picadas y los ruidos molestos y otra la movilidad de la gente en general. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. ¿Te hizo ruido que se aprobara la baja del monto de las multas en algunos casos? Nosotros, yo creo que se perdió una oportunidad, o se pierde, porque todavía no está cerrado el tema. Una oportunidad como planteamos nosotros en septiembre del año pasado. Si vos tenés un indicador de que la persona tiene una mejor conducta en el tránsito, como puede ser el permiso por punto, o sea, si vos tenés 12 puntos con el permiso por punto, porque está haciendo las cosas medianamente bien. Si tenés 0, porque está haciendo las cosas mal. ¿Le va a cobrar el mismo valor de la multa a la misma persona? No. Entonces yo creo que para la UNACEV nunca estuvo en debate el valor de las multas. Sí creemos que si hay un beneficio tiene que darse en una medida que sea estimulante a cambiar las conductas en el tránsito, y desde ahí el debate que damos, pero para nosotros no es un problema. Lo que sí nos hubiera gustado otro formato, ¿no? Del Parlamento Nacional. El premio fuera para otro. Sí, y que el premio fuera para quien hace las cosas bien, pero igual vamos a seguir conversando, tanto con el Parlamento como con el Congreso de Intendentes, a ver si logramos que desde lo que ellos resolvieron, que yo no voy a modificar absolutamente nada, en algunos casos tengo potestad y en otros no, voy a respetar las resoluciones que tomaron, porque son instituciones que hay que respetarlas. Sí, vamos a tratar de conversar a ver si podemos lograr algún ajustecito. Duelen algunas cifras, ¿no, Marcelo? Y sí, y a uno le cuesta mucho cuando te sentás con extraños y con propios, de que cuando hablas de tránsito hablas de multas y de radar y no hablas de más nada. Y la gente se muere, 28.000, casi 29.000 personas lastimadas, lesionadas, con lesiones graves, con lesiones permanentes, fallecidas, familias que, como digo, a veces son el sustento del hogar, esa familia se empobrece, se cortan proyectos, planes, yo qué sé. ¿Qué vas a hacer esta semana de turismo? Capaz que salís de acá y te pasa algo y ¿me explico? Digo para ser gráfico. Entonces, claro que duele, pero no vamos a bajar los brazos de seguir trabajando en esta línea. Y en eso de no bajar los brazos, en poco tiempo se puede hablar de esto en los centros de enseñanza. Bueno, es parte de lo que estábamos trabajando con ANEP, ya hay resolución y acuerdos, aprobaciones, hay un convenio vigente que vamos a hacer algunos ajustecitos y creo que sí, que si todo sale bien, en el segundo semestre de este año va a estar funcionando. ¿Y la libreta por puntos? Esperemos que a fin de año o en el peor de los casos, principio del año que viene, pero también venimos trabajando bien con el Congreso de Intendentes. Bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, la invitación es para el próximo lunes aquí a través de BTV, para nuestro país, para la región y para el mundo. Muchísimas gracias por la atención de esta semana y los esperamos en la que viene.